¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Sean todos bienvenidos a explorar juntos todas las posibilidades para un futuro mejor, compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret, su infancia, la vida familiar cotidiana con sus hermanos y hermanas, su adolescencia y cómo fue su darse cuenta de quién era realmente. Eso y mucho más. Descubre con nosotros la revelación sobre la vida y obra del Maestro, contenida en el libro de Urantia en detalle. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidos a todos oficialmente a ¿Es posible un mundo mejor? Les comentamos que esta reunión está siendo grabada para luego ser subida a nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida. Para los que no conocen el mecanismo, vamos a tener una exposición sobre el tema de hoy, que es infancia y juventud de Jesús de Nazaret, que nos la va a brindar Javier. Y luego de la exposición vamos a compartir preguntas, comentarios, inquietudes. Así que bueno, los invitamos a que estén atentos a la presentación, que tengan a mano lápiz y papel para anotar sus inquietudes, para luego poder comentarlas entre todos y poder discernir lo que sea conveniente. Así que bueno, sin más, te doy la palabra, Javi. Muchísimas gracias, Mora. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y como siempre para mí es un placer enorme el contar con vuestra presencia. Eh, Siempre recuerdo que donde dos o más están en presencia, están de alguna forma unidos en hermandad, nuestro Padre Jesús siempre está presente. Así que pensad que hay un cuadradito por ahí, que hay algún espía de nuestro Padre, de Cristo Miguel, que nos está controlando. Y lo bueno que tiene esto es que se queda con nuestras caras. Es bueno hacer amigos. Vamos a tratar sobre la infancia y juventud de Jesús de Nazaret, como hemos anunciado anteriormente, y vamos a analizar la vida de Jesús de Nazaret desde el inicio de su concepción hasta que cumplió la edad de 20 años, en los que Jesús se convirtió en un hombre maduro humanamente y potencialmente divino. Nos dicen los reveladores que sería casi imposible explicar plenamente las numerosas razones que llevaron a elegir Palestina como país para la adoración de Miguel, y en especial por qué exactamente se cogió a la familia de José y María como marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Os recuerdo que nuestro planeta Tierra se llama Urantia, es el número 606 de Satania, y solamente una reflexión que este planeta forma parte de los 10 millones de planetas habitados o habitables que existen en este universo local. ¿Cómo se seleccionaron a los padres de Jesús? Pues nos dicen los reveladores que de las tres parejas designadas, Gabriel, os recuerdo que es el lugarteniente de Miguel de Nevadón, o Micael de Nevadón, dependiendo de la traducción. Gabriel escogió personalmente a José y María. Posteriormente se apareció en persona a María y le dio la grata noticia de que había sido elegida para ser la madre terrestre del niño de la adoración. Os recuerdo que en ese momento el Espíritu de la verdad aún no había sido derramado sobre toda la humanidad. Es un tema importante. ¿Quién fueron los padres y hermanos de Jesús? Bueno, pues Joaquín y Ana fueron los padres de María. ¿M? Y María tuvo cuatro hermanos. Por la información que aparece en el libro de Durant, ya sabemos que eran dos hombres y dos mujeres. Dos hombres, uno de ellos sabemos que se llama Simón, el otro no lo sabemos. Y de mujer igualmente, una sabemos que se llamaba Salomé, la otra no la desconocemos. En total, lo importante era que Joaquín y María tuvieron cinco hijos. Ellos, es decir, María formaba parte de un grupo de cinco hermanos. No se nos informa sobre los nombres de los padres de José, las cosas como son. Pero sí sabíamos que tenía nueve hermanos. ¿M? En el punto 122 hace referencia a eso. Y con él eran nueve hermanos. Fijar una cosa graciosa.
José tenía el mismo número de hermanos que Jesús, 8 hermanos, hermanas. Es curiosísimo, ¿no? Son cosas que llaman la atención. Bueno, lógicamente, como todos sabemos, se produce la anunciación de María, María avanzando un poco, y nos dicen los reveladores que cierta tarde al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel se apareció a María, al lado de una mesa baja de piedra. Después de que ella recobrara la serenidad, le dijo, lógicamente, se llevaría un susto de muerte y me imagino que y le dijo lo siguiente, vengo por orden de aquel que es mi maestro, a quien tú amarás y alimentarás. A ti, María, te traigo gratas noticias al anunciarte que que tu concepción está ordenada por el cielo y que cuando llegue el momento serás la madre de un hijo, lo llamarás Josué y él inaugurará el reino de los cielos en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie, salvo a José y a Isabel, tu pariente, a quien también me he aparecido, y que pronto dará igualmente a luz a un hijo cuyo nombre será Juan. Importante esta figura también. Este preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo proclamará con gran fuerza y profunda convicción a los hombres. No dudes de mi palabra, María, pues este hogar ha sido elegido como morada humana del Hijo del Destino. No le dice el Mesías, sino como Hijo del Destino. Mi bendición te acompañará, el poder de los Altísimos te fortalecerá y el Señor de toda la tierra te protegerá. Este fue el anuncio que recibió María, lógicamente, cuando salió del estupor que le debió de producir cuando esta personalidad, esta personalidad se presenta ante ella. Pero lógicamente José, pues cuando María le cuenta que ha tenido una visión, que se le apareció un ángel, que va a ser la madre del niño de la promesa, un padre, un hombre de aquel tiempo que podía pensar, porque mi mujer ha perdido el sentido común o ha tomado alguna hierba extraña, porque lógicamente entró realmente en una fase realmente preocupante. Y entonces, lógicamente, tuvo la necesidad de que se le informara a José del acontecimiento tan extraordinario que se iba a producir. Lógicamente, José tuvo un sueño y nos dicen los reveladores que en este sueño se le apareció un brillante mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas, José, aparezco ante ti por orden de aquel que ahora reina en las alturas. He recibido el mandato de informarte acerca del hijo que María va a tener y que llegará a ser una gran luz en el mundo. Él, en él estará la vida y su vida se convertirá en la luz de la humanidad. Vendrá primero hacia su propio pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Está hablando de futuro. Fijaros que hay algo, están hablando de futuro, pero a todos los que lo reciban les revelará que son hijos de Dios. Después de esta, Después de esta experiencia, José no volvió a dudar nunca más de la historia de María sobre la visita de Gabriel, ni de la promesa de que el niño por nacer sería un mensajero divino para el mundo. Lógicamente, poneros en ese caso y si vuestra mujer os dice que tiene una aparición y tal y que va a ser la madre del Salvador, pues es que lógicamente la lleváis al médico. Entonces José, como cualquier ser humano, necesitó un poco una explicación más profunda y él se convenció a través de. Bien, lógicamente, cuando Jesús ya nace, pues, perdón, antes de que naciera, lógicamente, José y María se tendrían que conocer. Entonces, lógicamente, nos dicen los reveladores que efectivamente hubo una fase de noviazgo y nos dicen que cuando José era joven, fue contratado por el padre de María para construir un anexo a su casa. En el transcurso de una comida al mediodía, María llevó a José un vaso de agua y fue en ese momento cuando empezó realmente el cortejo de los dos jóvenes que estaban destinados a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María, en las afueras de Nazaret. Cuando José contaba 21 años, importante, José tenía 21 años cuando se conocieron, 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo normal de casi 2 años. ¿No? Entonces, en el libro de la no se especifica en absoluto la edad que tenía María, no tenemos ni idea, pero os voy a hacer una pequeña referencia. Y otra información que no es el libro Durante. Dice que en el Protoevangelio de Santiago, también conocido como el libro de Santiago o el Protoevangelium, es un evangelio apócrifo, escrito probablemente hacia el año 150 y centrado en la infancia de la Virgen María y en el nacimiento de Jesús de Nazaret. En el evangelio apócrifo de Santiago nos informan que María se casó con tan solo 12 años.
es otra fuente diferente, pero ya que el libro delante no nos da información de ese tipo, he recurrido a obtener la información que además cuadra, si os dais cuenta, cuadra. Entonces, lo que tenemos claro es que en el mes de marzo del año 8 antes de Jesucristo fue la fecha en que José y María se casaron. Y esta fue la fecha donde se casaron. El 8 en marzo del año -8 de nuestra época. Un pequeño timing para que vayamos enlazando, porque van a aparecer fechas y es interesante que vayamos entendiendo. José y María. José nos dicen que cuando se casó tenía 21 años, pero sin embargo nos dicen que tuvieron 2 años de noviazgo. Luego, debía de tener 19 años cuando conoció a María. Y María debía tener 12 años cuando se conocieron. Además, esas fechas cuadran con la características del pueblo judío de aquellas épocas. ¿Mm? Entonces, después de 2 años de noviazgo, lógicamente se casan. Se casan en marzo del año 8 antes de Jesucristo. Luego María debería tener una edad entre 14 y 15 años. 14 y 15 años, y José tendría 21 años. ¿Vale? Se puede discutir este tema, pero yo digo la fuente de donde he extraído esta información. Y aquí hay un timing más clarito. José y María se casan en marzo del año -8, ¿de acuerdo? 3 meses después se produce la anunciación de Isabel, que sabéis que es la prima de María, y a los 8 meses la anunciación de María, que fue en noviembre del año -8. ¿Vale? La concepción de Jesús parece ser que se produjo un año antes de la anunciación, un día antes de la anunciación. Y el nacimiento de Jesús, como todos sabemos, se produjo el 21 de agosto del año -7. Es una línea en el tiempo para que veamos un poco cómo han ido aconteciendo los diferentes sucesos. Bien, lógicamente cuando Jesús nace, lo primero que hay que hacer es, según la ley romana, es que había que empadronarlo. Y aunque dicen los reveladores que no era necesario que María fuera a Belén para empadronarse, José estaba autorizado para registrar a su familia, pero María, que era una persona intrépida y decidida, insistió en acompañar. Total, que al final, a primeras horas de la mañana radiante del 19 de agosto, José y María se pusieron de nuevo en camino, tomaron su comida del mediodía al pie del monte Sartaba, que dominaba el valle del Jordán, y continuaron su viaje, llegando por la noche a Jericó, donde se alojaron en una posada del camino, en las afueras de la ciudad. El 20 de agosto, por la mañana, temprano, reanudaron su viaje, llegando a Jerusalén antes del mediodía. Visitaron el templo y continuaron hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Bien, una reflexión que hago. Se nos informa que tardaron 5 días. La distancia entre Nazaret y Belén es de aproximadamente 120 kilómetros. Debieron de recorrer unos 24 kilómetros al día, es decir, aproximadamente pues, 4 kilómetros hora por 6 horas diarias. Tenían que dormir y descansar la bestia. Es un poco para que hagáis idea un poco del esfuerzo que tuvieron que hacer para poder ir a que se empadronara a Jesús. ¿No? Bien, aquí os pongo un pequeño mapa, lo voy a pasarle rapidísimamente para que veáis la distancia que hay entre el Nazaret y Belén. ¿M? Entonces, en el mapa están los kilómetros, pero vamos, ya he hecho una pequeña síntesis en la transparencia anterior, que se demuestra que tardaron efectivamente en ese burrito andando a esa velocidad, pues 5 días en llegar. Bien, llega un momento en que nace Jesús, y nos dice, antes que naciera Jesús, lógicamente dice que María estuvo inquieta toda aquella noche, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al amanecer, los dolores de parto empezaron claramente y a mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda y la asistencia generosa de unas viajeras como ella, María dio a luz a un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en las ropas que María había traído por precaución y se le acostó en un pesebre cercano. Lógicamente, esta historia siempre está relacionada con los famosos Reyes Magos de Oriente, que todo el mundo conocemos. Pero nos dicen los reveladores lo siguiente, que dice que ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén, hasta el día en que llegaron ciertos sacerdotes de Ur que habían sido enviados por Zacarías desde Jerusalén. Hace algún tiempo, un extraño educador religioso de su país les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos, y allí se dirigieron estos tres sacerdotes en busca de esta luz de la vida. Fijaros que en este momento, haciendo cuentas, el niño tenía casi 3 semanas en el momento de la visita de los Reyes Magos de Oriente, de Mesopotamia, mejor dicho. Venían de la ciudad de Ur. Bien,
Hay una serie de acontecimientos desagradables, pues como bien sabéis, Herodes cuando se entera a través de estos, eh, de estos príncipes de Ur, pues toma auténticamente este hombre, se obsesiona con que este es el rey que le va a suplantar su reinado, su poder, y entonces decide pues tomar venganza y matar a este niño como sea. Y entonces se produjo la famosa matanza de los inocentes por parte de Herodes. Dice que después de más de un año de búsqueda, un año y medio de búsqueda, los espías de Herodes aún no habían localizado a Jesús. Y como se sospechaba que el niño estaba todavía oculto en Belén, Herodes preparó un decreto ordenando que se hiciera una búsqueda sistemática en todas las casas de Belén y que mataran a todos los niños varones con menos de 2 años de edad. De esta manera, Herodes pretendía asegurarse de que el niño que estaba destinado a ser el rey de los judíos sería destruido. Y así fue como en un día perecieron 16 niños varones en Belén de Judea. La intriga y el asesinato, incluso dentro de su propia familia cercana, era cosa corriente en las cortes de Herodes. Entonces, lógicamente, cuando se produce este tema, la familia de Jesús tiene que salir corriendo para salvar la vida de este infante, de este niño. Dice que la masacre de estos niños tuvo lugar a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo, cuando Jesús tenía poco más de un año. La noche antes de la masacre, José y María salieron de Belén con el niño, camino de Alejandría en Egipto. Para evitar atraer la atención, viajaron solos con Jesús hasta Egipto. Fueron a Alejandría con los fondos que les proporcionó Zacarías, y allí José trabajó en su oficio, mientras que María y Jesús se alojaron con unos parientes acomodados de la familia de José. Vivieron en Alejandría 2 años completos de la vida de Jesús lo pasó en Alejandría, y no regresaron a Belén hasta después de la muerte de Herodes. Luego entonces, haciendo cálculos, si Jesús nació el 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, la vida a Belén fue a mediados de octubre del año 6 antes de Jesucristo. Jesús tenía 12 meses, un año y 2 meses tenía de edad cuando se produjo este hecho. Es un poco para ir recordando cómo va creciendo y cómo va evolucionando. Otro pequeño time, el nacimiento de Jesús el 21 de agosto. A los 7 días se produce la circuncisión de Jesús, que fue el 28 de agosto del año 7. Es una norma judía que cualquier judío tenía que cumplirla. 3 semanas después llegan los Reyes Magos, ¿eh? Que fue en septiembre del año 7. Y un año y 2 meses después fue cuando se produjo la famosa matanza de los inocentes, que se produjo en octubre del año 6. Bien, una pequeña reflexión. Desde Jerusalén se van a Alejandría. Fijaros que cuando Jesús tenía poco más de un año, José y María salieron de Belén con el niño camino de Alejandría a Egipto. Os recuerdo que la distancia que existe entre Jerusalén y Alejandría es actualmente de 673 kilómetros por autopista. Un hombre andando a una velocidad, iban en un burrito, a una velocidad de 4 kilómetros hora, recorrerían en un día aproximadamente 32 kilómetros. Y es una barbaridad, ¿no? Es decir, prácticamente el trayecto sin descanso debían de hacerlo en 21 días, eso sin descansar. Imposible, porque tenían que descansar tanto el animalito como ellos. Con lo cual se estima que siendo realistas, el tiempo rondaría prácticamente un mes, José, María y el niño en esas edades, recorriendo desde el actual Israel hasta Alejandría. Claro, es el esfuerzo que tuvieron que hacer pasando otro tipo de penurias. María, pues lógicamente, pues el aseo del niño, el aseo de ella, la comida del animal, tendrían que descansar todos y prácticamente un mes y seguramente incluso más tiempo tardaron en llegar por esos caminos, que no es como ahora que coges un GPS y te vas a un mapa. Pero es que entonces no había esas cosas, las cosas se hacían la mayoría de las veces preguntando a los diferentes pueblos por los que uno iba pasando. ¿Eh? Y muchas veces se equivocarían, llegarían por zonas que seguramente no podían pasar, porque hay una zona muy montañosa, el animal no podría, etcétera, etcétera. Imaginaos la complejidad del tema, no es como... Bueno, finalmente llega un momento que pasa el peligro, porque realmente pues, muere este hombre Herodes, y deciden volver a Belén, de Alejandría, donde estaban ellos. Dice que finalmente José y María se despidieron de Alejandría en un barco propiedad de su amigo Erraón, con destino a Jope. ¿Mm? Que Jope es un puerto al que llegaron a finales de agosto del año 4 antes de Jesucristo. Se dirigieron directamente a Belén, donde pasaron todo el mes de septiembre en deliberaciones con sus amigos y parientes para decidir si debían quedarse allí o regresar a Nazaret. Y finalmente deciden ya volver a Nazaret. Dice que el 1 de octubre José había convencido a María y a todos sus amigos
de que era mejor para ellos regresar a Nazaret. En consecuencia, a principios de octubre del año 4 antes de Jesucristo, partieron de Belén rumbo a Nazaret por el camino de Lida y Escitópolis. Salieron un domingo por la mañana temprano. María y el niño iban montados en la bestia de carga que acababan de adquirir, mientras que José y 5 parientes lo acompañaban aquí. Los parientes de José no consintieron que viajaran solos hasta Nazaret. Temían ir a Galilea pasando por Jerusalén y el valle del Jordán, y las rutas occidentales no era del todo seguras para dos viajeros solitarios con un niño de poca edad. Lógicamente, como prevención, la familia les acompañó para evitar que los asaltaran o los pudieran matar. Bueno, este es un pequeño mapa para que veáis cómo va el tema. Aquí vienen por el mar Mediterráneo en barco, lógicamente, hacia la ciudad de Jope, que tenéis aquí, y de Jope van a Belén. ¿Vale? Y de Belén ya realmente vuelve a Jerusalén. Todo ese recorrido lo hicieron acompañado de la familia en un burrito, en un pollino, que eso es lo que se utilizaba. Bien, pero además Jesús, pues también tenía, como cualquiera de nosotros, cuando éramos pequeñitos, tenía todos sus amiguitos. Bueno, pues él tenía también un amiguito que se llamaba Jacob. Y nos dicen los reveladores, todo el cuarto año de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de actividad mental poco común. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de un niño vecino, aproximadamente de su edad, llamada Jacobo. Jesús y Jacobo siempre eran felices jugando juntos y que hicieron siempre grandes amigos y leales compañeros. La verdad que qué suerte tuvo este Jacobo de conocer a Jesús siendo un niñito. Lógicamente, María, como una mujer realmente que estaba muy responsabilizada de que Jesús no tuviera ningún accidente ni tomara ninguna enfermedad, pues nos cuentan los reveladores que en julio de este año, en el mes antes de cumplir Jesús los 4 años, una epidemia maligna de trastornos intestinales contagiada por los viajeros de las caravanas se extendió por toda Nazaret. María se alarmó tanto por el peligro de que Jesús estaba expuesto con esta enfermedad epidémica que preparó a sus 2 hijos y huyó a la casa de campo de su hermano a varios kilómetros al sur de Nazaret en la carretera de Megiddo, cerca de Sarid. Estuvieron fuera de Nazaret durante más de 2 meses. Jesús disfrutó mucho con su primera experiencia en una granja. Fue la primera vez que Jesús empezó pues, a jugar con los borreguitos, las cabritas y esos animales que eran los típicos de aquella zona. Bien, otro evento importante en la vida de Jesús fue cuando Jesús recibió el ajustador del pesebre. Nos dice que en el quinto año, estamos hablando del año 2 antes de Cristo, en relación con nuestro calendario, dice que más de un año después del regreso a Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión moral, personal y sincera. Fue entonces cuando vino a residir en él un ajustador del pensamiento, un don divino del Padre Paradisiaco, que había servido anteriormente con Maquiventa Melquisedec, adquiriendo así la experiencia de las operaciones relacionadas con la encarnación de un ser supermortal que vive en la similitud con la carne mortal. Este acontecimiento sucedió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conocimiento de la llegada del monitor divino que los millones y millones de otros niños que antes y después de ese día han recibido igualmente estos ajustadores del pensamiento para residir en su mente, trabajar para la espiritualización última de dicha mente y la supervivencia eterna de su alma inmortal. ¿Mm? Entonces aquí os pongo un breve extracto. Fijaros, el nacimiento de Jesús fue el 21 de agosto del año -7. Y la llegada del ajustador fue el 11 de febrero del año 2, del año -2. Bien, el tiempo que pasa entre una fecha y la otra son exactamente de 4 años y 6 meses. 4 años y medio fue el tiempo en el cual vino el ajustador del pensamiento a residir en la mente material de Jesús de Nazaret. No sé decir. Bien, pero además la familia de Jesús era muy grande, es decir, José y María no solamente tuvieron a Jesús, tuvieron un montón de hijos. De hecho, tuvieron 9 hijos. Jesús fue el primero. Pero hubo 6 hombres y 3 mujeres. Pues Jesús, Santiago, Marta, Miriam, Simón, José, Judá, Amós y el último no lo veo. Bueno, el último era Ruth. Aquí os pongo también un timing. No dedica mucho tiempo porque si no perdería mucho tiempo, pero Jesús fue el primero y la última fue la niña Ruth. Entonces pone la fecha de cada uno con el nacimiento y el tiempo, el lapso de tiempo en el que aparecieron los diferentes hermanos. Si os dais cuenta, fijaros, haciendo breves cálculos, entre Jesús y Santiago, que fue el segundo, pasaron 4 años. Entre Santiago y Miriam pasaron un año y medio.
Entre prácticamente Miriam y José pasaron 8 meses, muy poco tiempo. Entre José y Simón pasaron un año, uno con un año y pico, ¿de acuerdo? Y entre Simón y Marta pasaron un año y medio. Entre Marta y Judá, 2 años con tres, 2 con 3 años. Y entre Judá y Amós, 1 con 6 años. Y finalmente entre Amós y Ruth fueron 1 con 4 años. Las fechas están allí en el libro durante, solamente de hacer una breve escala. Bien, pero además Jesús cuando va creciendo se le forma en bastantes cosas. Una de ellas, de las cosas en las que se le forma es en el idioma. Los idiomas eran muy importantes. Dice, esto ocurrió en el 6.º año de la vida de Jesús, ¿m? En el año -1 antes de Jesucristo. Dice que con la ayuda de su madre Jesús ya había dominado el dialecto galileo de la lengua aramea, es decir, hablaba en arameo. Ahora su padre empezó a enseñarle el griego, empezó a aprender griego. María lo hablaba poco, pero José hablaba bien el griego y el arameo. El libro de textos para estudiar la lengua griega era el ejemplar de las escrituras hebreas, una versión completa de la ley de los profetas, incluidos los salmos, que le había regalado a su partida de Egipto. Dijo, cuando estuvieron en Egipto le regalaron un libro con toda esa escritura que estaba en griego y eso fue, digamos, el libro con el que utilizó él para aprender. Entonces, otro breve cronograma, perdonad que sea pesado porque es que es bueno que tengamos las ideas claras. María y José se casan en marzo del año -8. La Anunciación, 3 meses después. La concepción de Jesús se produce un día antes en noviembre del año -8. Juan aparece a escena, Juan, el primo, nació el 25 de marzo del año -7 y el nacimiento de Jesús fue el 21 de agosto del año -7. Una primera referencia, porque vamos a tratar un tema exclusivamente de Juan el Bautista, pero sí me interesa que os quedéis con una cosa. Juan, el primo de Jesús, nace el 25 de marzo del año -7, pero Juan vio a su primo, a Jesús de Nazaret, solamente en 2 ocasiones en toda su vida, en 2 ocasiones. Una fue en el verano del año 1, que Juan fue a visitar a Jesús, en el cual Jesús tenía 7 años. Luego hablarían de los niños que hablan de cositas con 7 años, imaginaos de qué van a hablar. Y la segunda visita se produjo cuando Jesús tenía 18 años y Juan igualmente tenían 18 años, que fue la segunda visita y se produjo en septiembre del año 12. Esto es un pequeño apunte que introduzco en esta presentación porque vamos a tratar un tema muy completo en las próximas presentaciones sobre la vida de Juan el Bautista, una persona muy interesante y muy significativa. Bien, ¿cómo se comportaba Jesús? Porque realmente Jesús se comportaba de una forma extraña con respecto a cómo se comportaban los judíos de su tiempo. Dice que durante este año José y María tuvieron dificultades con Jesús a propósito de sus oraciones. Insistía en dirigirse a su Padre Celestial como si estuviera hablando con José, su Padre terrenal. Entonces ya podéis entender que esa familiaridad con su Padre Celestial era algo que sus padres pues realmente no entendían. Pero Josué además era un niño, además de ser un niño bueno, inteligente y trabajador, pues era un niño que tenía muy buen humor. Eso es importante. Dice que en compañía de un niño vecino y más tarde de su hermano Santiago, a Jesús le encantaba jugar en el rincón más alejado del taller de carpintería de la familia, donde se divertía con el serrín y los trozos de madera, como haría cualquier niño pequeño. A Jesús siempre le resultaba difícil comprender el daño de ciertos tipos de juegos que estaban prohibidos el sábado, pero nunca dejó de conformarse a los deseos de sus padres. Tenía una capacidad para el humor y los juegos que pocas veces se podría expresar en el entorno de su época y de su generación. Era un niño alegre, feliz, pero hasta la edad de 14 años, la mayor parte del tiempo estaba alegre y de buen humor. Pero lógicamente Jesús, como cualquier niño, también pasaba enfermedades y accidentes. Entonces ocurrió un accidente importante y el hecho dice que el único accidente verdadero que Jesús sufrió hasta ese momento fue una caída por las escaleras de piedra del patio trasero que conducían al dormitorio con techo de lona. Sucedió en julio, durante una tormenta de arena inesperada procedente del este. Los vientos cálidos con ráfagas de arena fina soplaban por lo general durante la estancia de la lluvia, particularmente en marzo y abril. Una tormenta de este tipo era totalmente inesperada en el mes de julio. Cuando se desencadenó la tormenta, Jesús estaba jugando, como tenía costumbre, en el tejado de la casa, porque durante una gran parte de la temporada seca, este era su lugar de juego habitual. La arena lo cegó
mientras bajaba las escaleras y cayó. Después de este accidente, José construyó una balaustrada a ambos lados de la escalera. Y algunos de vosotros me preguntaréis, bueno, ¿este acontecimiento puede tener algún interés con las cosas tan importantes que pasó en la vida de Jesús? Y yo os digo, para mí, es fundamental esto. Os voy a decir por qué. Si Jesús, acompañado de serafines, personalidades celestiales, seres intermedios, tiene un accidente que por pocas muere, ¿qué puede pasar con nosotros? Es decir, la naturaleza tiene sus reglas y sus normas y todo lo que hagamos dependerá de nosotros. Luego, no confiemos, no pidamos mucho para que nos salven o nos protejan, porque si ni al propio Jesús le pudo salvar los acontecimientos de la naturaleza, imaginaos qué va a pasar con nosotros. Os lo digo un poco como elemento de reflexión. A mí por lo menos me hizo recapacitar algunas cuestiones importantes. Bueno, lógicamente Jesús va a la escuela, en Nazaret. Dice que Jesús tenía ahora 7 años, la edad en que se suponía que los niños judíos empezaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de este año comenzó su memorable vida escolar en Nazaret. El muchacho ya leía, escribía y hablaba con soltura dos idiomas, el arameo y el griego. Ahora tenía que imponerse la tarea de aprender a leer y escribir y hablar la lengua hebrea. Estaba realmente impaciente por empezar la vida escolar que sabía entre él. Durante los 3 años, hasta que tuvo 10 años, asistió a la escuela primaria de la sinagoga de Nazaret. Luego realmente Jesús, para la época en la que vivió, fue una persona bastante culta y bastante bien formada, aunque parezca mentira. Bien, aquí un tema que, bueno, como yo soy ingeniero, estas cosas me suelen llamar la atención. Entonces, que Jesús se interesara realmente también me inspira. Dice que en su 8.º año, dice que por esta época Jesús conoció, y después de aprender algunas nuevas técnicas, de aprender algunas unas nuevas técnicas aritméticas, dedicó mucho tiempo a las matemáticas durante varios años. Desarrolló un agudo sentido de los números, de las disproporciones. Realmente desconocemos quién pudo ser el profesor de matemáticas de Damasco. Ya nos gustaría conocer quién fue. Otra cosa importante es que Jesús realmente está en un mundo donde, igual que nosotros, disfruta de toda la naturaleza, de todo lo que hay alrededor. Y nos dicen que en esta época, dice, en este invierno y el siguiente fueron los más fríos de Nazaret, desde hacía ya varias décadas. Jesús había visto la nieve en las montañas y varias veces había nevado en Nazaret. Nos dicen los reveladores que dio al joven mucho que pensar sobre el mundo físico y su condición, ¿no? El hombre, Jesús indagaba en la realidad. Y además Jesús aprendió, además de los idiomas y de todo lo que estaba enseñando el chazán, aprendió otras disciplinas. Nos dicen que en mayo de este año Jesús ayudó por primera vez a cosechar los cereales. Otra profesión, a cosechar los cereales en la granja de su tío. Antes de cumplir los 13 años, se le había arreglado para saber algo de casi todos los trabajos que realizaban los hombres y las mujeres alrededor de Nazaret, a excepción del trabajo de los metales. Cuando fue mayor, después de la muerte de su padre, pasó varios meses en el taller de un herrero. Claro que este hombre es que pasó por todas los tipos de trabajos diferentes que había en su tiempo. Es decir, realmente es un políglota. Al final de este año tuvo con su tío una experiencia de 2 meses de pesca en el mar de Galilea y se le dio muy bien. Antes de llegar a la edad adulta, se había convertido en un experto pescador. Luego, pescador, cosechador, ya veréis que hay más cosas que empieza a realizar cuando es más mayor. Realmente era un hombre realmente súper preparado y como diríamos actualmente, las personas estas jóvenes que investigaban, les gustaba conocer la realidad y realmente era un promotor de cualquier proyecto. Pero realmente, como pasa con cualquier niño con sus padres, pues los adolescentes, sobre todo cuando son jóvenes, raro el que no se acaba enfrentando a su padre y a su madre. Lógicamente, pues Jesús no iba a ser una excepción. Dice que la única vez que Jesús vio a su padre enfadado con él fue aquella noche en su habitación de la posada, cuando en el transcurso de su discusión el chico olvidó los principios del pensamiento judío hasta el punto de sugerir que volvieran a casa y trabajara a favor de la construcción de un anfiteatro en Nazaret. Cuando Jesús escuchó a su primogénito expresar unos sentimientos tan poco judíos, perdió su calma habitual y cogiéndolo por los hombros, exclamó encolerizado: Hijo mío, que no te oiga nunca más expresar un pensamiento tan perverso en toda su vida. Lógicamente estoy viendo unos luchadores de lucha libre y realmente pues era un joven, pues es que ya sabía era también luchando, quería montar realmente un anfiteatro en Nazaret.
Dice que Jesús se quedó sobrecogido ante la manifestación emocional de su padre. Nunca había sentido anteriormente el impacto personal de la indignación de su padre y se quedó pasmado y conmocionado de manera indecible. Se limitó a contestar, muy bien, padre, así lo haré. Y mientras vivía su padre, el muchacho no hizo nunca más la más pequeña alusión a los juegos ni otras actividades atléticas de los griegos. Su decimotercer año, realmente el paso de la infancia a la adolescencia. En este año, el muchacho de Nazaret pasó de la infancia a la adolescencia. Su voz empezó a cambiar, ya se volvió más grave. Y en otros rasgos de la mente y del cuerpo revelaron la llegada de la habilidad. Lógicamente le saldría bello en el cuerpo, como cualquier hombrecito que empieza, y su bigotillo y su pequeña barba. A los 13 años Jesús se convirtió en un joven adolescente. Bien, pero llega un momento que Jesús va haciendo su vida normal, pero desde el cosmos le dicen, tienen que despertar a Jesús, tienen que despertar a una realidad para la cual él estaba destinado. Bueno, para la cual él se había preparado y se había autodirigido. Y entonces, lógicamente, aparece un mensajero de Salvi para hablar con él. Dice que el día anterior al sábado de la Pascua, una oleada de iluminación espiritual atravesó la mente mortal de Jesús e inundó su corazón humano de piedad afectuosa por las multitudes espiritualmente ciegas y moralmente ignorantes, reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Este fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios vivió en la carne. Y durante la noche de su carrera terrestre, un mensajero especial de Salvington, enviado por Emmanuel, apareció ante él y le dijo, ha llegado la hora. Ya es tiempo de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Imaginaos. Pasamos el tiempo y vemos que Jesús va creciendo. Y hay un momento en que su padre lo lleva al templo, a visitar el templo. Dice que a Jesús, cuando vio aquello, cuando llegó al templo, le disgustó y le repugnó el espíritu de irreverencia que observó en todos los patios del templo que recorrió. Estimaba que la conducta de las multitudes en el templo no era consecuente con el hecho de estar presentes en la casa de su padre, pero recibió el mayor golpe de su joven vida cuando su padre lo acompañó al patio de los gentiles, donde la jerga ruidosa, las voces y las maldiciones se mezclaban indiscriminadamente con el balido de las ovejas y la cháchara ruidosa que revelaban la presencia de los cambistas y de los vendedores de animales para los sacrificios y otras mercancías diversas. Durante el tercer día de Jesús en el templo, con los escribas y maestros, se congregaron numerosos espectadores que habían oído hablar de este joven de Galilea para disfrutar de la experiencia de ver a un muchacho confundir a los sabios de la ley. Simón también vino desde Betania para observar lo que hacía el muchacho. Durante toda la jornada, José y María continuaron buscando ansiosamente a Jesús e incluso entraron a varias veces en el templo, pero nunca se les ocurrió escudriñar los diversos grupos de discusión. Lo que menos se puede imaginar los padres de Jesús es que Jesús estuviera, un niño tan pequeño le estuviera dando una charla a estos hombres tan versados, leyes, aunque en una ocasión se encontraron casi al alcance de su voz fascinante. Finalmente encuentran a Jesús. Dice que José se quedó mudo, pero María dio rienda suelta a sus temores y ansiedad, largo tiempo reprimidos. Se abalanzó hasta hacia el joven. Yo me lo puedo imaginar una madre como una loba lanzándose hacia el joven, que ahora se había levantado para saludar a sus sorprendidos padres y le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Hace ya más de 3 días que tu padre y yo te buscamos angustiados. ¿Qué te ha llevado a abandonarnos? Fue un momento de tensión. Todas las miradas se volvieron hacia Jesús para ver qué iba a contestar. Su padre lo miraba con desaprobación, pero no dijo nada. ¿Vosotros imagináis si perdéis a un hijo vuestro 3 días? No quiero ni contar, llevando a la policía, a los hospitales, intentar hasta el final. Entonces, puedo entender la postura perfectamente como un ser humano de la postura encarnizada de María y de José echándole unas reprimendas a Jesús. Bueno, hubo 2 años cruciales en la adolescencia de Jesús. Ya vamos a ver. De todas las experiencias de la vida terrestre de Jesús, su decimocuarto y decimoquinto, a los 14 y los 15 años, fueron los más cruciales. Los 2 años comprendidos entre el momento en que empezó a tomar conciencia de su divinidad y su destino, y el momento en que logró un alto grado de comunicación con su ajustador interno, fueron los más penosos de su extraordinaria vida en Urantia. Dice que ese periodo de 2 años
en el que debería llamarse la gran prueba, la verdadera tentación. Ningún joven humano que haya experimentado las primeras confusiones y los problemas de adaptación de la adolescencia ha tenido que someterse nunca a una prueba más crucial de la que Jesús atravesó durante su paso de la infancia a la juventud. Bueno, finalmente, pues, lógicamente, como bien sabéis, José muere. José muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesús. Todo fue bien hasta aquel martes fatal del 25 de septiembre. El mensajero de Séforis se había detenido en el taller antes de llegar al domicilio de José. Informó a Jesús del accidente de su padre. Y los dos juntos fueron a la casa para comunicar la triste noticia a María. Jesús deseaba ir inmediatamente al lado de su padre, pero María no quería oír nada que no fuera salir corriendo para estar junto a su marido. Lo puedo entender. Fijaros que Jesús en este momento tenía 15 añitos de edad. Solo 15 años de edad. Una reflexión importante, de cuando me gusta meter reflexiones importantes porque son, dice, va a hacer los cálculos que vivió José. Mira, José se casa a los 21 años, se casa en marzo del año -8. José muere el 25 de septiembre del año 8 después de Jesucristo. Si sumamos el 21 más 15 son 36 años. José vivió aproximadamente 36 años de edad. ¿Os acordáis de cuántos años vivió Jesús? 36 años. Jesús y José pasaron el mismo tiempo de vida material en este mundo. Llamativo. A mí normalmente estas cosas me gusta hacerlas porque me gusta, que son como llamadas de atención. Bueno, hizo lógicamente su primer sermón en la sinagoga, que fue el primer sábado después del 15º cumpleaños. No lo voy a leer entero porque el tiempo se nos va. Lógicamente, Jesús desarrolló también una función, otra más, como agricultor. Dice que este fue el año en que Jesús arrendó una gran parcela del terreno justo al norte de su casa, que dividieron en huertos familiares. Lógicamente lo que puso era trabajar a todos sus hermanos para que se pudieran ganar la vida, pues trabajando en unas parcelitas de terreno que ¿no? Jesús como un adolescente tuvo la misma experiencia que hemos podido tener cualquiera de nosotros como adolescentes. Dice que ningún adolescente que haya vivido o que pueda vivir alguna vez en este mundo o en cualquier otro mundo ha tenido ni tendrá nunca que resolver problemas más graves o desenredar dificultades más complicadas. Ningún joven durante tendrá nunca que pasar por unos conflictos más probatorios o por unas situaciones más penosas que las de que Jesús mismo tuvo que soportar durante el arduo periodo comprendido entre los 15 y los 20 años de edad. ¿Por qué? Pues porque se le murió su padre, tenía 15 años, se encuentra con una madre viuda. Las viudas estaban completamente al margen de la sociedad, la mujer no pintaba nada en esto. Y con 8 hermanos, imaginaos el plantel. Y encima cuando se muere su padre José, dejan de tener ingresos económicos. Todos son deudas, se comen todo, un montón de niños creciendo que necesitan comer y alimentarse. Pues yo digo que ni pocos, hay algunos niños en este mundo que han pasado por esa situación, pero yo creo que pocos han pasado por esa situación realmente tan dolorosa. Lo que debió de sufrir Jesús viendo a su madre llorar con problemas, con penuria económica, sola, con un montón de hijos, ¿eh? Y ya sabéis cómo funcionaba en ese tiempo la sociedad con respecto a la mujer. Bueno, no podía acercarse ningún hombre a ella y no podía hacer su vida como pasa actualmente. Dice que tras haber saboreado así la experiencia efectiva de vivir estos años de adolescencia, en un mundo acosado por el mal y perturbado por el pecado, el Hijo del Hombre llegó a poseer un conocimiento pleno de la experiencia que vive la juventud de todos los dominios del Evadón. Bueno, teniendo en cuenta que andamos bastante retrasados, me vais a permitir que me salte alguna transparencia que en algún momento a lo mejor. Cuando tiene 16 años, en el 16º año, estamos hablando del año 10 después de Jesucristo, bueno, el sistema que tenemos de horario, dice que este joven físicamente fuerte y robusto también había adquirido el crecimiento completo de su intelecto humano. No la experiencia total del pensamiento humano, sino la plena capacidad para este desarrollo intelectual. Dice que todas estas cualidades se estaban organizando en una personalidad fuerte, sorprendente y atractiva. Bien, se planteó un problema y es que de alguna forma pues quieren que se integre dentro del grupo de celotes, de los militares que pasaban en aquel momento. Entonces, cuando él tenía 17 años de edad, dice que por esta época se produjo una agitación considerable, especialmente en Jerusalén y Judea, a favor de una rebelión contra el pago de los impuestos a Roma. Estaba creándose un fuerte partido nacionalista que poco después se conocería como los celotes.
Los celotes, al contrario que los fariseos, no estaban dispuestos a esperar la llegada del Mesías. Proponían resolver la situación mediante una revuelta militar. Y os recuerdo con esto, Jesús nunca fue celote, ni trabajó con los celotes, ni perteneció a este grupo de celotes. Un grupo de organizadores de Jerusalén llegó a Galilea y fueron teniendo muchos éxitos hasta que se presentaron en Nazaret. Cuando fueron a ver a Jesús, este les escuchó atentamente y les hizo muchas preguntas, pero rehusó incorporarse al partido. No quiso explicar en detalle todas las razones que le impedían adherirse, y su negativa tuvo por efecto que muchos de sus jóvenes amigos de Nazaret tampoco se afiliaran. Y aquí cada uno que esta reflexión la lleve a la situación actual de los diferentes partidos políticos, ideologías políticas y tal. Esto fue lo que hizo Jesús. Ni en esa época ni cuando fue mayor. Nunca se asoció con ningún régimen o dictador, me salía algo ningún régimen o filosofía de tipo ni político, ni ideológico, ni económico, ni nada. De hecho, una de las recomendaciones que trajo Jesús cuando vino aquí es que no promocionara ninguna ideología, ninguna religión, ningún grupo, ni ningún sectario. Lógicamente se niega a colaborar con los celotes. No lo hago solamente la referencia y la voy a pasar por alto. Otra desgracia que tuvo que pasar él cuando era realmente joven, que fue que el sábado 3 de diciembre de este año, la muerte golpeó por segunda vez a esta familia de Nazaret. El pequeño Amós, su hermanito, murió después de una semana de enfermedad, con fiebre alta, después de atravesar este periodo doloroso con su hijo primogénito, como único sostén. María reconoció finalmente y en todos los sentidos que Jesús era el verdadero jefe de la familia y era en verdad un jefe valioso. Luego Jesús adquirió la experiencia como un padre terrenal, al tener que estar con su madre, viuda y tal, y con un montón de hermanos que tuvo que sacar a flote. ¿No? Bueno, dice que Amor nació la noche del domingo 9 de enero del año 7 después de Jesucristo. Y sin embargo, este Amor falleció el 3 de diciembre del año 12. Realmente murió con 5 añitos. Con 5 añitos. Imaginaos el palo para Jesús cuando un hermanito pequeño muere con 5 añitos. Bien, una flecha del tiempo. Jesús el 21 de agosto, aparece el mensajero de Sálvito en el año -7. Jesús tiene 13 años y el fallecimiento de José el 25 de septiembre, ¿de acuerdo? A los 15 años fue cuando aparece el mensajero y un año y 5 meses después fue cuando fallece José. Bueno, tiene problemas con algunos hermanos y uno de ellos fue su hermano Judá. En varias ocasiones tuvo varios enfrentamientos y dice que la única excepción era Judá, a quien en diversas ocasiones Jesús estimó necesario imponer un castigo por sus infracciones a las reglas del hogar. Porque es que Jesús, siempre en todas las familias de muchos hermanos siempre hay algún garbanzo negro. Para aquí también pasaba uno y Judá debía ser eh, muy problemático. No obstante, nos dicen que nunca castigó arbitrariamente a sus hermanos y hermanas. Esta justicia constante y esta consideración personal hicieron que Jesús fuese muy querido por toda la familia. Jesús empezó a ir a la escuela este año y Jesús se vio obligado a vender eh, su arpa para costear los estudios. Que también le gustaba la música, también tenía un arpa. Pero es importante esta parte del escrito, porque veáis que él también tuvo que imponer justicia. Es decir, el ser un buen padre, un buen hermano, no es un buenismo, no es decir a toque sí. Cuando hay que imponer justicia, hay que imponer orden y hay que castigar con justicia, hay que hacerlo. Y Jesús lo hacía con sus propios hermanos. Una reflexión para los padres modernos. Bueno, y aquí viene una escena de las más bonitas, cuando Jesús va. Jesús tiene ya 19 años. Y no, claro, aparece una chica bastante guapa, que era la hija de Esdras, que era un rico terrateniente del pueblo. Y nos dice que aunque Jesús era pobre, su posición social en Nazaret no había disminuido en absoluto. Era uno de los jóvenes más destacados de la ciudad y muy considerado por la mayoría de las muchachas. Era un chico alto, guapo, fuerte, pues no te quiero contar. Puesto que Jesús era un espléndido ejemplar de madurez física e intelectual, es decir, no solamente era alto, guapo, sino que encima era inteligente. Y dada su reputación como guía espiritual, no es de extrañar que Rebeca, la hija mayor de Esdras, un rico mercader y negociante de Nazaret, descubriera que se estaba enamorando poco a poco de este hijo de José. Primero confió su sentimiento a Miriam, la hermana de Jesús, y Miriam a su vez se lo comentó a su madre. Pero ¿qué pasa con estas cosas? Cuando María
se da cuenta de que va a haber una que se va a llevar a su hijo, al proveedor, al alto, al primero, pues lógicamente los celos de madre, eso es inexorable. ¿Qué hace María? María se alarmó mucho. Estaba a punto de perder a su hijo, que ahora era el cabeza indispensable de la familia. Encima que había uno que aportaba, que trabajaba, que ordenaba, que llevaba a tus hermanos, iba a venir a una belandrusca para que se lo llevara, por muy guapa que fuera. No, nunca se, decía ella, nunca se terminarían las dificultades. ¿Qué podía ocurrir después? Entonces se detuvo a meditar sobre el hecho de que tendría el matrimonio sobre la futura carrera de Jesús. No muy a menudo, pero al menos de vez en cuando, recordaba el hecho de que Jesús era un hijo de la promesa. Después de discutir este asunto, María y Miriam, la madre y una de las hijas, decidieron hacer un esfuerzo para ponerle fin antes de que Jesús se enterara. Ya empezaron por detrás a estropear la cosa para que la cosa no llegara a buen puerto. Algunas veces las madres y las hermanas son un auténtico peligro. Dice, fueron a ver directamente a Rebeca. Le pusieron toda la historia y le contaron francamente su creencia de que Jesús era un hijo del destino, que iba a convertirse en un gran guía religiosa, tal vez en el Mesías. Vamos, le dicen esto al contrario, yo creo que encima la inflaría más y más, con más ímpetu querría esta mujer Rebeca relacionarse con Jesús, pero bueno, esa fue la estrategia. Jesús tuvo varios amigos en su vida, pero pocos, como pasa siempre. Dice, aunque difícilmente podía permitírselo, Jesús tenía un extraño deseo de ir a Jerusalén para la Pascua. Conociendo su reciente experiencia con Rebeca, su madre lo animó sabiamente a que hiciera el viaje. Y realmente la madre anima que viaje y que se olvide de Rebeca, que es importante que viajara y se fuera para allí. La distancia es el olvido, como dice la canción. Dice, sin ser muy consciente de ello, lo que Jesús más deseaba era tener la oportunidad de hablar con Lázaro y visitar a Marta y María. Después de su propia familia, estas tres personas eran las que más amaba. Luego Jesús, ¿a quién amó como auténticos amigos? En su infancia a Jacob, ¿de acuerdo? Que por cierto, os recuerdo que Jacobo se casó con Miriam, que es la hermana de Jesús, más, en otra historia más adelante. Estoy haciendo un poco de spoiler, ¿de acuerdo? Y en su juventud, realmente a las personas, su auténtico amigo fue Lázaro y sus dos hermanos, Marta y María. Bien, este año ya reemprendió la tarea de unir más su naturaleza humana y su naturaleza divina. En una individualidad humana sencilla y eficaz, su estado moral y su compromiso espiritual continuaron creciendo. Esto fue cuando ya tenía 20 años. Aunque todas sus propiedades de Nazaret, a excepción de su casa, se habían vendido, este año recibieron una pequeña ayuda financiera por la venta de una anticipación de una propiedad en Cafarnaúm. No voy a entrar en este tema porque seguramente lo trataremos en otro momento, pero lo importante es que ya estamos hablando de Jesús, ya tenía 20 años. A un extracto y ya finalizamos. No me vi al principio, pero desde el mensaje de Sarmiento, que en abril del año más 7, realmente Jesús conoce a Rebeca en el año 13 de nuestra época, en el año 13, y la primera cena pascual con Lázaro, Marta y María se produjo en abril del año en más 14. Y bueno, no quiero cansaros más, que yo creo que es bastante preciado. Daros las gracias a todos por vuestra presencia y, y estamos a vuestra disposición. Lógicamente, hay muchos detalles que seguramente me he dejado en el tintero, pero es que al final el tiempo es finito y incluso creo que he dado demasiados datos. Pero bueno, estamos en vuestras manos. Gracias, Javier. Siempre espléndidas tus exposiciones. Así que bueno, ahora pasamos a la etapa de comentarios. Por favor, levanten la mano, así les damos la palabra y podemos iniciar este compartir. No sean tímidos. Mientras que yo me echo un vasito de agua, las preguntas se las dirigía a Marcelino, a Mayra, a José Luis, Exacto, o a Ramiro, que está impaciente. Gracias. ahí está. Bueno, ¿alguien quiere comenzar con algún comentario? No, si me Levanten. permite, Mora, sí. Solo para redondear lo de esta famosa Rebeca, solo para cortar la historia, Javi comentó la visita de María y de Miriam, pero también es cierto que Jesús, como esta Rebeca insistía, tuvo que ir a la casa del padre de Rebeca y explicarle por qué no se podía poner de novio y, por supuesto, casarse.
le dio toda una explicación, entre las que estaban las razones económicas de la familia, que el padre inclusive de Rebeca se ofreció a cubrir todos los gastos para que estuviera bien toda su familia, pero bueno, él muy amablemente, digamos que rechazó la oferta. Y lo que sabemos es que Rebeca fue una de esas seguidoras secretas que tuvo Jesús a lo largo de su vida y aparentemente una de las que aportaba también al tesoro ¿no? del grupo apostólico. Eso, nada más, para redondear la historia. Gracias, Rami. Y otra cosa más también para redondear algo que dijo muy importante en la presentación Javier, esos años cruciales entre los 14 y 15 años de Jesús, donde, bueno, su papá fallece y él queda como padre de la familia, padre hermano de la familia. María estaba embarazada de Ruth. Mi cuestionamiento siempre fue si José lo sabía o no, porque era muy reciente, estaba embarazada de 2 meses aproximadamente. Eso también es importante destacar que aparte María, con el dolor de la pérdida de José, su esposo, también estaba embarazada. Isa, por favor, ten la palabra. Gracias. No, también nos dejó en intriga qué le contestó Jesús a María cuando lo encontró en el templo supuestamente perdido, ¿no? Porque todos Bueno, esperaban. nos dicen que le contestó, ¿no, Marcelino? Él le contestó muy tranquilo porque él desde esa edad ya tenía mucho control de sí mismo y la tranquilizó a ella que estaba pues fuera de sí. No recuerdo exactamente las palabras, pero le dijo que cada uno había hecho lo que le correspondía y que ya era momento de regresar a casa. No sé si Marcelino no tenga el texto directo, que lo quieras leer. No tengo yo aquí la facilidad de buscarlo y leerlo, disculpe. Pero me encanta que Javier deje esas noticas de intriga porque la gente va a buscar en el libro la respuesta. Lo felicito, Javier, muy buena disposición. Felicitaciones. Gracias. Y tiene, o mientras Marcelino busca, también era importante que dijéramos que Jesús tenía un grupo de jóvenes con los que se dedicaban a filosofar y a estudiar. ¿Por qué Jesús también dio tan excelentes respuestas a los sacerdotes? Porque imagínense, las escrituras en griego le permitieron a José enseñarle el griego a Jesús. Por lo tanto, Jesús conocía las escrituras de primera, de papa a cola, porque eso era con lo que estudiaba con su padre. Entonces, por eso él tenía muy claro la información. Además, de niño, cuando el papá le enseñaba griego a través de estas escrituras, José sabía muy bien que las preguntas que Jesús le hiciera tenían que ser muy maduras porque Jesús no se conformaba con respuestas que no fueran verdaderas. Y ahí es donde Jesús también se da cuenta en un momento en que sus papás no lo sabían todo. Cuando le preguntó, me parece que cómo se formaba el hielo. Ahí y él no le dio respuesta cuando le preguntó por qué se daban los terremotos. Entonces Jesús va dándose cuenta que ellos saben, eran muy sabios para su edad, pero que habían otras cosas que no estaban en sus manos. Eso nos pasa a todos también. Bueno, no sé si Marcelina encontró la nota, pues no era importante, pero si la tiene, muy bien. Gracias. Sí, con gusto compartimos esa nota de lo que contestó el joven, ¿no? Bueno, muy interesante, lástima porque siempre hay las dificultades no tener más tiempo para una discusión y un comentario mayor, pero muy interesante, Javier, y sobre todo esas gráficas y todas esas citas son vitales para entender claramente esto. Así que eh, muy favorable tu exposición. Es vital tener presente la situación extremadamente difícil de Jesús. Eso es una de las cosas más importantes
de cómo un ser que inclusive dicen los reveladores que no tenía una persona en el planeta para pedirle opinión que fuera válida, que fuera favorable por la circunstancia de que era un creador en criatura. Entonces, bien difícil, pero ahí está el logro extraordinario que tenemos que tener como inspiración y sobre todo para los jóvenes del planeta. Poquito antes de la respuesta del joven Jesús a José y a María, me llamó mucho la atención, sobre todo la experiencia de cada uno de nosotros cuando estamos muchachos, ¿no? Que cuando Rebeca se le declara y Jesús le responde, dicen los reveladores en ese lugar, en la página 1403 en el caso de este libro, dicen, hasta ese momento de su vida, poca distinción había hecho Jesús entre muchachos y muchachas, jóvenes y doncellas. Su mente estaba tan ocupada con los problemas de los asuntos terrenales y prácticos y la fascinante contemplación de su carrera futura en los asuntos de su padre, que jamás había considerado seriamente la consumación del amor personal en el matrimonio humano. Entonces, es una diferencia tan grande con la gran mayoría de los jóvenes y de nosotros mismos que siempre estamos pendientes de estas cosas. Es sumamente interesante esa parte, que ni siquiera se había puesto a distinguir mucho entre varones y hembras, ¿no? Por otro lado, bueno, sí, la expresión, no sé si a eso se refiere Isabel, pero a lo que lo encuentran en el templo, no habla de que José expresó algo, pero sí Jesús comentó, él les hizo frente y en el documento 125 de la página 1384, el joven les dice, pero el joven supo hacerle frente a la situación. Si tomáis en cuenta con imparcialidad todos los factores que se combinaron para dar lugar a esta situación, estaréis mejor preparados para medir la sabiduría de la respuesta del niño a la interpretación, a la inintencionada, perdón, reprimenda de su madre. Después de pensar un momento, Jesús le respondió a su mamá diciendo, ¿por qué me habéis buscado durante tanto tiempo? No imaginabais que me encontraba en la casa de mi padre, puesto que ha llegado el momento para mí de ocuparme de los asuntos de mi padre. Todo el mundo se asombró de la manera de hablar del mancebo. Todos se retiraron en silencio, dejándolo a solas con sus padres. De inmediato, el joven alivió la embarazosa situación de los tres al decir de manera más suave, vamos, padres míos, nadie hizo sino nada que no considerara su deber, ni nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas, vamos a casa. Bueno, dicen que después en la casa les dio la promesa de que iba a seguir obedeciendo, que no se iba a presentar otra oportunidad de este tipo, y así fue. De manera que extraordinaria la experiencia y sobre todo de un arraigo muy vigoroso en cuanto a este joven a obedecer ese impulso del padre. Y no olvidemos que acababa de recibir ese mensaje de Jerusalén acerca de los asuntos de su padre. Gracias, Marcelino. Nubia, mi amor, tenés la palabra. Buenos días. Bueno, aquí todavía somos días. Me da pena que no tengo cámara en el computador, entonces un saludo a todos mis conocidísimos que tengo ahí, mi Javier, que te recuerdo, mi Isabel, y Mora, por supuesto. A ver, el programa ¿Es posible un mundo mejor? Y se me antoja la verdad fue que me atrasé y alcancé a oír poco de la conferencia, pero lo que comentaba, leía Javier en relación a Rebeca. Y yo observo que esa insistencia tenaz de la chica bien enamorada, ¿no? Y de quién estaba enamorada, por Dios, era apenas natural. Todas las mujeres del mundo hubiéramos sido políticas, de insistentes. Y él supo y fue al punto que tuvo que ponerle la cara, ponerle el pecho y él mismo decirle no. Pero, a ver, ¿cómo consiguió que no desistió, desistió de molestarlo, pero ella se resignó a que no, pero ella siguió enamorada, el libro lo dice. Era la resolución de él que tenía
de qué era lo que él deseaba y que se había comprometido, su misión. Y eso le dio el poder para tener esa firmeza, esa asertividad de decir no, a pesar que lo que acaba de leer Marcelino de que es el común en un humano en esa edad, lo acaba de leer Marcelino, sin embargo, él dijo no. Y a mí se me antoja que es por eso, porque él tenía la convicción de lo que deseaba, que ya se había comprometido. Entonces, para un mundo mejor, yo pienso que es posible un mundo mejor, no el mundo todo, pero el de uno sí, el de cada individuo sí, cuando uno tiene claro, logra ese privilegio de tener claro qué es lo que uno realmente desea, quiere y está seguro. Y está seguro en qué sentido, en que como uno está en la voluntad de Dios, sabe que no le va a hacer mal a nadie con eso que uno está deseando y que se está permitiendo llevar a cabo. Cuando uno tiene esos parámetros, ese norte claro y es fiel a él, es sincero, es honesto, uno es honesto cuando uno persigue y actúa en razón a lo que uno desea. Esa es honestidad con uno mismo, que es con la primero que uno tiene que tener, con uno mismo la honestidad. Entonces, eso seguramente llevará a que cada uno tenga un mundo mejor. Ese es como que lo que yo concluyo de estas enseñanzas y de todo. Bueno, gracias, un gusto. Sigo aquí. Gracias, Nubia. Y tengamos en cuenta una cosa muy importante. En este último autootorgamiento, como Jesús de Nazaret, tenía ciertas limitaciones. Y las limitaciones puntuales eran no dejar descendencia. Se podía haber casado, pero bueno, no debía dejar descendencia. Ningún hijo creador debe dejar descendencia en el planeta de su otorgamiento. Entonces creo que eso también fue evaluado en la conciencia de Jesús para amablemente agradecer ese amor que le tuvo siempre a Rebeca, hasta inclusive a los pies de la cruz. Y bueno, y ahí va. Sí, pero acuérdate de que él todavía no sabía quién era. A esos 20 años Ya, todavía ya ahí, ya ahí más o menos tenía conciencia. él tuvo la Sí, sí. conciencia cuando el bautismo. Mientras tanto, él pues claramente que tenía ese influjo de que lo llevaba todo a ese norte, a esa dirección, porque todo él era eso. Pero conscientemente él no y recordar esas remociones de pronto no. Aunque tienes toda la razón, pudieron haberle ayudado, pero claramente pienso que su firmeza fue tal de que es la que nosotros debemos, pienso yo, una de las enseñanzas claras que nos da Jesús ahí en ese aspecto, por lo menos es la resolución. El estar seguro de lo que yo deseo que me puedo permitir, por decir algo, también es cierto, no solamente que uno yo deseo y quiero, sino que me puedo. Entonces, Ujú, fue fiel a eso y respetó aún si se acordaba, pues si lo tenía claro o si tenía indicios o intuiciones, para llamarlo como humano, la respetó. Y eso ujú. claramente hace que uno tenga un mundo mejor porque no se mete en líos. No, novia, Sí, novia, pero el ajustador ya venía haciéndole recordar a él muchas cosas. Claro, Él sí, sí, iba lentamente esas son las recordando. intuiciones que uno tiene, que uno aquí, pues ya antes de tener, leer el Rulante y el ajustador, para mí eran intuiciones como las tiene todo el mundo. Y son esos impulsos que pone el ajustador en la mente. Tienes toda la razón. ujú. Igualmente sí, tenés razón, Nuria. Nubia, perdón. Jesús tuvo plena conciencia de quién era en su bautizo, pero ya desde los 13 años esa conciencia se fue cada vez despertando más y más. Marcelino, por favor, tenés la palabra. Gracias. Sí, compaginando lo que comenta Nubia con lo que comenta Mora y lo que acaba de comentar Isabel, sí, no olvidemos que él está bajo el impulso interno del ajustador. Y entonces, como está bajo el impulso del ajustador porque se dispone plenamente, no olvidemos que Emanuel
se conecta con la voluntad del Padre o del ajustador. De manera que Emanuel da esas recomendaciones muy bien citadas por Mora, que por supuesto Jesús no tenía una total conciencia de ellos, pero tenía el impulso del ajustador. De manera que el ajustador estaba allí dándole la pauta de una manera muy especial, y eso fue probablemente lo que comenta Nubia, eso fue lo que se basó Jesús para decirle no a Rebeca y mantener ese no. No olvidemos que después Jesús tiene una total y plena conciencia de los recuerdos, lo que le dijo Emanuel. Y entonces ahí regresa incluso a Nazaret bajo la asombrosa mirada de los apóstoles a destruir todo aquello que había hecho y que no era prudente dejarlo, especialmente los escritos, los mandamientos y la tabla, en una tabla de cedro conjuntamente con la oración del Padre Nuestro. Y quería, confirmando lo que comenta Nubia sobre un mundo mejor, que ese Marcelino, es... Marcelino, regálame un segundito en tu tiempo. Dale, Es adelante. es importante tomar conciencia que el ajustador podía pasarle esos impulsos, porque Jesús siempre se retiraba a hablar con su Padre Celestial. Eso es una comunión directa con nuestro Padre. O sea, él hacía el trabajo más importante, que es el que nosotros tenemos que hacer, que es buscar esa comunión con Dios y entregarnos en adoración con Él. Eso nos prepara nuestra mente y nuestro ser para que el ajustador pueda con mayor facilidad ayudarnos más. Disculpe la intromisión, Marcelo. Tranquila, tranquila, no, sumamente, sumamente acertada, Isabel. Exactamente, porque ¿qué es lo que buscamos nosotros con esto? Un grado de nacimiento espiritual para quien no lo haya experimentado y un grado de confirmación para una reactivación para el que haya experimentado el nacimiento espiritual. Y ya para darle la palabra a nuestra estimada Ángela, dice en el documento 110, confirmando esto que acaba de comentar Nubia y se acaba de comentar por los demás, dice, el revelador nos dice, página 1206, no puedo sino observar que tantos de entre vosotros pasáis tanto tiempo y pensamiento en las meras trivialidades del vivir, mientras que olvidáis casi totalmente las realidades más esenciales de importancia duradera, aquellos mismos logros que se refieren a un desarrollo de un acuerdo más armonioso de trabajo entre vosotros y vuestro ajustador. La meta magna de la existencia humana consiste en sincronizarse con la divinidad del ajustador residente. El gran logro de la vida mortal es alcanzar una consagración verdadera y comprensiva a los objetivos eternos del Espíritu Divino que aguarda y trabaja dentro de tu mente. De manera que por esa razón, cada vez que yo me encuentro una persona, aunque no le hable con mayor detalle de Urantia, siempre el centro de mi conversación tiene que ver con la presencia de la chispa divina en su mente y esa fuerza que le da el Hijo y esa fuerza que nos da la Madre y los ángeles que nos acompañan. O sea, ese equipo celeste que está con cada ser y en especial con los ateos, con aquellas personas que dicen que Dios no existe. De manera que es muy importante eso. Disculpe que me alargué un poquito. Gracias, Marcelino. Y antes de pasarte la palabra, Ángela, hacer un breve comentario que creo que vale la pena en este momento que estamos hablando del ajustador, es que los reveladores nos relatan que el único caso donde un ajustador habitó dos mentes aquí en Urantia fue justamente el ajustador de Maquiventa Melquisedec, que fue el mismo ajustador en Jesús de Nazaret. Ese comentario. Ángela, por favor, te das la palabra, corazón. Bueno, gracias, gracias Javier. Maravillosa tu exposición. Es lindo saber de la vida, la infancia de Jesús, precioso. Pero yo quiero destacar algo muy importante que lo veo, y es el hecho de la crianza de Jesús, de la crianza que le dieron José y María. La escogencia de ellos, pues fue, ya sabemos que fue básica porque podían darle a este niño, brindarle todos los aspectos y la sabiduría y todo lo que necesitaba para que Jesús desarrollara una personalidad lo más exquisita y lo más equilibrada.
Entonces, dentro de todos esos aspectos que yo veo que fueron la crianza de Jesús, pues yo veo aspectos muy importantes que uno como padre y los nuevos padres y también incluso nosotros que somos los abuelos, podemos tratar de ser más conscientes de esas cosas importantes que tuvo Jesús, como por ejemplo el hecho que hubiera tenido una infancia, una juventud muy humilde, muy sencilla. Vemos ahora cómo los niños los crían, ¿sí? Dándoles 50.000 cosas, regalándolas, adiestrándolos para el consumismo, adiestrándolos para comprar a un mundo completamente material. Eso me parece que es un punto muy importante, ¿sí? El valor de la humildad, de la sencillez. Ujú. Otra parte que me parece muy importante en la crianza que le dieron José y María, y es que como era un niño muy, muy curioso, le gustaba saber de todo, pues sus padres estaban atentos a poder enseñarlo, ¿no? Para poderle dar conocimiento. Ellos estaban muy pendientes de muchas cositas que le enseñaban a Jesús. Entonces, ese set de conocimiento pues era llenar a Jesús. Otra cosa muy importante que ahorita pues es difícil también ver en nuestra sociedad y es la responsabilidad que tienen los hijos. Muchos de los padres, por ejemplo, yo fui uno de los padres que yo les hacía todo a mis hijos, sí, absolutamente todo. Y vemos aquí la importancia de que los hijos tengan responsabilidades en su casa, como Jesús ayudaba en el taller, después ya sembraba, tenía la responsabilidad de ayudar con sus hermanos. Es importante poder darles a los hijos, incluso a los nietos, esa área en el que ellos desarrollen ese sentido de responsabilidad. Eso por ese lado. Otra parte, son dos puntos más, me perdone que me larga, pero me parecen importantísimos, que a mí me sirven muchísimo también como abuela, y es el tiempo de reflexión y oración. Jesús tenía tiempo de reflexión, de oración con el Padre, una comunión preciosa que tenía con el Padre Celestial. Pero estos padres también, o sea, de alguna manera cultivaban esa vida espiritual. A los niños, a los nietos, tenemos que cultivarles la vida espiritual, esa relación con Dios. Eh, eso me parece, eso para mí es importante. Y la otra parte, que Jesús siempre demostraba empatía, compasión con los necesitados, con la gente que sufría. Hoy en este mundo que está marcado por el egoísmo, por el individualismo, es algo que los padres tienen que esforzarse y que nosotros, los abuelos, si lo podemos hacer, debemos hacerlo, que es que los niños puedan tener empezar a cultivarles ese sentido de servicio, de ayuda, de ver ciertas necesidades, de saber que otros niños no viven como ellos. Entonces, pues me parece que son reglas que nos está dando eh, José y María de cómo dar una educación mejor a nuestros nietos, a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues eso era lo que pues quería yo pues señalar. Muchísimas gracias. Gracias, Ángela. Súper, súper importante todas las reflexiones y todos los puntos que hiciste, porque bueno, justamente, ¿no? La vida y enseñanzas de Jesús tienen que ser nuestra fuente de inspiración para ponerlo en práctica. Y la comunión diaria con Dios el Padre creo que es fundamental, aparte de entregarnos a su voluntad día tras día, importantísimo. Marcelino, por favor. Gracias, Morita. Sí, definitivamente lo que acaba de comentar Ángela es algo extraordinario en el sentido de que, pues es el gancho de gancho con respecto al libro de Urantia, es la vida y las enseñanzas de Jesús. De no ser por esta vida y estas enseñanzas de Jesús, primeramente la triple presencia, no, este pequeño servidor no hubiera dejado todo desde hace ya muchos años para entregarse a esta actividad. Definitivamente la vida y las enseñanzas de Jesús es algo realmente extraordinario, es la inspiración de inspiraciones. Y algo sumamente interesante también es el hecho de cómo Dios, cómo la divinidad tiene la disposición de permitir el proceso natural.
Qué cosa tan interesante de no obstaculizar el proceso natural. Y lo podemos ver claramente en el hecho no solo de haber nacido Jesús de Nazaret como un ser totalmente natural, igual que nosotros, sino el proceso que siguió con el hecho de permitir que el caso de la muerte de José, en esta extrema responsabilidad de ese jovencito, casi niño, con 14 años, de manera que sigue ese proceso natural de la enorme responsabilidad con su familia, que incluso impide este proyecto del estudio de Jesús en Nazaret, perdón, en Jerusalén. Luego sigue el proceso natural con todos aquellos rechazos que recibe Jesús a tal punto que lo intentan matar al regresar a Nazaret en su obra pública. Luego ese mismo proceso natural del juicio que se le hace y todo el proceso natural que llevó a la muerte tan terrible que incluso allí los reveladores comentan algo en el documento 183 de la página 1972 que dice un No nos pequeño, spoilees, Marcelino. No, perdón, no hagas spoiler. No hagas spoiler. perdón. No te adelantes mucho, porque si no Ah, no, no, nos es una quitas el línea, tema. no, sí, sí, tiene razón, no, me olvidaba de eso, pero es una pequeña línea que dice, los hombres y mujeres comunes no pueden esperar dispensaciones especiales que faciliten sus últimas horas en la tierra y el episodio de su muerte. Pero sí, tiene toda la razón, estimada Mora, y gracias por recordarme. No, por favor. Bueno, ¿alguien tiene alguna última reflexión? Porque hemos estirado bastante en esta reunión. Entonces, última posibilidad, 30 segunditos, ¿alguien quiere hacer un comentario? Si no, vamos cerrando. ¿Nadie? Bueno. Entonces, les contamos que esta reunión va a ser subida a nuestro canal de YouTube, Un Mundo de Luz y Vida, donde pueden visualizar también los programas anteriores, que nuestra próxima reunión va a ser en abril, el 26 de abril a la misma hora, 10 horas Colombia, y el tema va a ser Juan el Bautista. Así que los esperamos, les agradecemos a todos la presencia y a todos también los que vayan a visualizarnos por nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta abril. Gracias a todos, gracias Javier, gracias. ¿Es posible un mundo mejor? Segunda temporada. Jesús, propósito y destino. Esta familia te da las gracias por tu asistencia. Te esperamos en el próximo encuentro. Hasta luego.